El 2015 no fue un año malo en lo que respecta a animes. Diría que todas las temporadas estuve entretenido, si bien en ningún momento sentí que alguna fuera espectacular. Es un extraño punto medio en el que no siento necesidad de celebrar, pero tampoco de quejarme. Fue ante todo funcional. Añadámosle a eso que todo el año entre mini reseñas y los videos de temporada cubrí varios shows, y eso resulta en que muchos de los que tengo por mencionar o disfruté, ya los discutí. Así que esta vez será un asunto más rápido e informal, directo al grano, y curiosamente, sí enumerado. Fue extrañamente fácil darles puestos esta vez. Sin más preámbulos, mis 5 animes favoritos del 2015. Youkamachi no Dandelion. La historia de una familia real donde todos tienen superpoderes y el sucesor a la corona se decide por medio de un concurso de popularidad que aprovecha las cámaras alrededor de la ciudad para crear un reality show. Con una premisa tan absurda se esperaría que Dandelion fuera algo demencial e impredecible, pero la verdad es el completo opuesto. Aunque buena parte del humor sí se deriva de las cámaras y el pánico escénico de una de las hijas del rey, el show más que todo se enfocó en la importancia de la familia y la amistad antes que situaciones alocadas, lo que resultó en una experiencia más que todo inocente sin ser vacía, donde era fácil encariñarse con el elenco. En su reseña dije que era esencialmente un show de sentirse bien. Es alegre, jocoso, tiene corazón, y al día de hoy cuando me acuerdo de sus chistes, una sonrisa se forma en mi estoica cara. Dandelion fue memorable precisamente porque no trató de ser espectacular. Originalmente iba a darle este puesto a Q-Transformers, un show en línea donde Transformers adorables tienen conversaciones estúpidas pero hilarantes sobre la franquicia, y puede que sea algo que apele a mí y me entretenga más de lo que debería. Pero sería un sacrilegio que este show que se robó el corazón de todos los que los probamos a finales del año no entrara. Si Dandelion era un caso de algo absurdo tomado de manera tranquila, Hackadol es lo que pasa cuando algo normal y mundano pierde la cabeza. Basado en una app que simplemente te ayuda a buscar noticias de manera más eficiente, Trigger tomó Hackadol y lo convirtió en la caótica historia de 3 programas que se enfrentaban a aventuras bizarras e inesperadas en cada semana. Fue un anime corto donde un día podían estar jugando RPGs, al siguiente salvando la industria del anime y después descubriendo vida alienígena. Todo se vale en Hackadol, y los chistes vuelan con energía en cada segundo. Es el tipo de anime donde nunca hay un momento silencioso, y todo esto resultó en una de las más ridículas, absurdas y entretenidas series del 2015. Si hace un año me hubieran dicho que una de las series japonesas que más disfrutaría tanto en la pantalla como en el papel sería un ecchi, sobre otro tipo perfectamente carente de personalidad rodeado por mujeres, que de casualidad también son monstruos, probablemente les habría creído. No es ni de cerca lo más absurdo que me ha pasado en la vida. Cada vez que se avecina una nueva temporada, los shows que cubro se dividen en los que genuinamente me interesan, los populares y los que son tan raros que no puedo ignorar. Y cuando Monster Musume fue anunciado decidí leer un poco del manga para tener alguna idea de qué carajos era lo que me iba a enfrentar. Y lo leí. Y lo seguí leyendo. Y luego me di cuenta que lo estaba disfrutando. Así que terminé entrando al anime como alguien que ya conocía el manga. Y el anime incluso mejoró muchos de los aspectos del manga. Lo que hace que me agrade Monster Musume es el simple hecho que el autor le tiene pasión, adora esa temática y se ve en cada minuto y cada página. El nivel de atención y detalle que le da a cada especie y personaje es algo de respetar. Y el humor de hecho resulta entretenido porque al tratarse de personajes no humanos, por fin le regresa leche y ese elemento de incomodidad que es necesario para la comedia. Es un show que genuinamente da risa. Y un ecchi que de hecho tolero aunque ese sea su género principal, en virtud de que aunque se hace algo nuevo con él. Además la versión televisiva de hecho tenía censura inteligente. Y mero es Best Girl. Natural Channel lo máximo. Negar que la adaptación de Grisaya no Kajitsu tenía problemas sería como tratar de tapar el sol con un dedo. Tenía un ritmo bizarro y saltaba de un lugar a otro con cada nuevo arco. Aún así, fue un show que disfruté bastante. Aún en su forma incompleta, las historias tendían a ser interesantes, y su último arco fue indudablemente la mejor parte del show. Así que cuando la secuela se enfocó en el mejor personaje de este arco, y el pasado del siempre agradable protagonista, era inevitable que Grisaya no Meikyu entrara en la competencia. La novela de Meikyu no solo es más corta que su antecesora, sino que también cuenta con una sola ruta, lo que permitió que aun siendo un especial de solo 47 minutos, fuera una narrativa mucho más estable y sólida que su predecesora. Meikyu es una bestia completamente diferente a Grisaya, con un nivel de violencia y tono más oscuro. Es perturbante si le tienes cariño a Yuji, porque llegas a ver qué tan roto realmente está. Su historia cruza por el abuso infantil, problemas intrafamiliares y la realidad de la guerra sin idealizar ni suavizar ninguna parte. Pero no por eso olvida el hecho de que aún es un infante, y la historia tiene sus momentos felices y cómicos. Si disfrutaste de Grisaya, disfrutaste de Meikyu, y este sencillo especial que tenía todo en su contra y las expectativas bajas, resultó ser la mejor parte de toda la trilogía, y simplemente una buena cinta. Si llevas acá un buen tiempo sabrás ciertas cosas. Mi micrófono apesta, detesto a Camtasia, los videos salen los viernes y adoro los p***os mecha. Es algo intrínseco a mi naturaleza.
Es genético, es espiritual, es la base del ser. ¿Saben cómo Shiro puede crear espadas porque su elemento de origen es espada? Pues el mío es mecha. Americanos, japoneses, ficticios, reales, de plástico, metal, todos los mechas son aceptados. Y en esa larga lista pocos nombres son tan memorables como Gundam. Gundam The Origin es un manga que recuenta la historia del show original de una manera modernizada, y el anuncio de su adaptación al anime en forma de ovas me resultó más bien confuso, porque el primer episodio de la ova no correspondía al del manga, sino que era un extraño punto incómodo que pretendía ser precuela del original, pero al mismo tiempo lo reescribía con nuevos mechas y sucesos. Y mi mente de nerd obsesivo no sabía cómo manejar eso. Su segunda entrada, Artesia Sorrow, hizo que simplemente no me importara nada de eso. Es una gran cinta por sí misma. Sea que The Origin resulte ser una precuela o una nueva versión, nada cambia que este episodio fue un excelente vistazo a la vida de Char y Sayla. Tras el asesinato de su padre Seon en el episodio anterior, vemos cómo afecta esto a los jóvenes Casval y Artesia, mientras la inevitabilidad de la guerra se acerca y vemos de primera mano los eventos que desencadenarían en la guerra de un año. Es una cinta de Gundam donde no hay Gundams y prácticamente no hay Mobile Suits. Solo se deja llevar por sus personajes y eso resulta en una muy grata experiencia. Mobile Suit Gundam The Origin, Artesia Sorrow, fue una increíble sorpresa, una más que merecida entrada de Gundam, simplemente una buena pieza de ficción y fácilmente mi elección al mejor anime del 2015. Pero ese solo soy yo, y no me vi todos los animes del año, y mucho menos los puedo juzgar a todos de una manera completamente objetiva. Al fin de cuentas es en esos diferentes matices y preferencias que está el disfrute de este hobby. Siéntete libre de compartir tus favoritos en la caja de comentarios. Al fin de cuentas mi opinión no pretende desacreditar la tuya ni viceversa. Este es Origen TV, y si algo me enseñó el 2015, es que menos Best Girl.